Cuando empecé a aprender ruso por mi cuenta, noté que decir uhadit era más fácil que decir walk away. ¿Por qué pasa esto? Una razón es que el acento estadounidense es muy enredado. La otra razón es que ellos tienen muchas vocales. Escriben 5 nomás, pero tienen aproximadamente 10 o 15. Por ejemplo, tienen una OA. Una OA es una letra que suena entre la mitad de una O y una A. Es lo que pasa con el nombre Tam. No es Tom, no es Tam, Tam, entre una O y una A. De esta forma tenemos que el ruso es más fácil de pronunciar porque tiene menos vocales y menos sonidos raros. ¿Pero esto será acaso un caso aislado? La verdad no. Un día yo estaba hablando con otros amantes de los idiomas sobre qué idioma es fácil de pronunciar para un hispanoparlante. Y pues se llegó a la conclusión que la pregunta no era qué idioma es fácil para un hispanoparlante, sino qué idioma es difícil para un hispanoparlante. Por favor, analicemos. Varios idiomas latinos son fáciles, por ejemplo, el portugués, el gallego y el italiano. El italiano estándar, por lo menos. El idioma rumano no lo conozco a profundidad, pero puedo decir que es más fácil que el inglés. Por ejemplo, decir dragoste es más fácil que decir this is not important. El francés, el bendito francés. Yo no hago sino tener problemas con el idioma francés. La verdad, no sé cómo es que Falcao sabe hablar francés. El idioma francés, al ser un idioma latino, debería ser fácil de pronunciar. Pero la verdad es que no. Este idioma está lleno de sonidos como raros, como guturales. Y aparte de eso, no es un idioma muy fonético, así que la escritura no concuerda con la lectura. Che non se a u se pronuncia Chenonceau. Es un castillo del Valle del Loira. Ahora vamos a compararlo con el ruso. Digan Dimitri, digan Svetlana, digan Tatiana. No es difícil, ¿cierto? Ahora digan vovó, digan vovó. Se enreda, ¿cierto? Es difícil. Vovó, conocido mejor en español como Vauban, era un ingeniero militar al servicio de Luis XIV. El Guingamp es un equipo de fútbol. El Guingamp en realidad se pronuncia algo así como Gonjo. Difícil otra vez. Y para colmo de males, yo estuve en una banda que tenía el nombre de la banda, estaba en francés. Le decíamos código Reves. Reves, que significa sueños, en realidad la pronunciación era algo así como Hebs. A mí nunca me gustó ese nombre y después con el tiempo descubrí que siempre lo pronunciábamos mal. Desgraciadamente no puedo hablar de los idiomas germánicos porque escasamente sé 2 palabras de alemán. A pesar de esto, el alemán es como que entre fácil, entre que difícil, porque yo resalto más que todo es un sonido que es como sh, que es lo que se ve en nombres como Bastian Schweinsteiger o el castillo, Neuschwanstein, o por ejemplo la palabra Schweigen o Schwiaste. Si vemos la familia de los idiomas eslavos, notaremos que tienden a ser fáciles de pronunciar, como por ejemplo el ruso, ya vimos que es fácil de pronunciar. Cuando era más joven, yo escuchaba música electrónica de Serbia, de Croacia y de Bulgaria. Por ejemplo, yo escuchaba a Svetla Ivanova, de Bulgaria. Cuando yo leía las letras de las canciones en estos idiomas, a mí me parecían un chiste, porque eran muy fáciles de pronunciar. Además de esto, estos idiomas se escriben como se leen, contrario a lo que pasa en inglés. Por ejemplo, digan Toba Domen. Toba Domen. Vamos, díganlo. No sean tímidos. Digan Toba Domen. Muy bien, felicitaciones para los que lo hicieron. Toba Domen
significa esto es para mí. Felicitaciones, ya dijeron su primera frase en búlgaro. ¿Es difícil? No, ¿cierto? Es fácil. Y ahora, ¿qué tal si tratan de decir sedam dana? Sedam dana. Felicitaciones, acaban de decir 7 días en croata. ¿Es difícil? No, ¿cierto? Sedam dana. ¿Y qué tal si dicen Vietrovituge? Vietrovituge. Felicitaciones, acaban de decir los vientos del dolor en serbio. A propósito, es más fácil decir Dragana Mirkovic que Walter Wilson. Pero no todo es color de rosa con los idiomas eslavos. El idioma polaco parece ser difícil de pronunciar. Y no sé hasta qué punto sean difíciles de pronunciar los idiomas checo y eslovaco, aunque parece que el eslovaco no es tan difícil. Ahora, ¿qué tal si vemos el idioma griego? Un día yo estaba escuchando una canción de Mandó. Mandó es una cantante griega. La canción era Pío Polí. Mi mamá escuchó esta canción y entendió Pío Polí. Y efectivamente la canción decía Pío Polí. Mi mamá, que nunca ha sido capaz de pronunciar una sola frase en inglés, estaba diciendo cosas en griego de una manera correcta. Entonces el griego se puede pronunciar fácilmente. ¡Qué hermoso es el idioma griego! Hablemos todos en idioma griego. Kalimera, Kalinicta, Kalispera. Hasta ahora solo hemos visto idiomas de la rama indoeuropea. Pero ¿qué tal si nos alejamos de esto? El idioma árabe fácil no es, pero una vez que has dominado algunos sonidos guturales, puede ser bastante fácil. ¿O acaso decir Habibi o Shukran o Beit es difícil? No, y son palabras árabes. Además de esto, recordemos que a España la invadieron los árabes en el siglo VIII y por esta razón nosotros heredamos muchos sonidos y palabras del idioma árabe. Por ejemplo, almohada. Almohada es una palabra de origen árabe. Si vamos a la rama indo-irania, puedo decir que el hindi tiende a ser fácil de pronunciar. Por ejemplo, decir namaste o namaskar o firmilingue es fácil y eso es idioma hindi. El idioma singalés, el de Sri Lanka, no lo conozco muy bien, pero no parece muy difícil de pronunciar. En cuanto a idiomas africanos, el idioma swahili no parece ser difícil de pronunciar. Si vamos al sudeste asiático, ahí sí tenemos que sufrir, porque los idiomas tailandés y camboyano no son fáciles de pronunciar. El idioma lao no lo conozco, pero dicen que es similar al tailandés, así que no debe ser fácil de pronunciar. El idioma vietnamita no lo conozco. El idioma tagalog es un caso muy simpático, porque no me parece fácil de pronunciar, pero tiene varias palabras de raíz española. Así que no es raro encontrar palabras que prácticamente se dicen igual en español. Por ejemplo, imposible o saludo. Si vamos al norte de Asia, por ejemplo a Mongolia, puedo decir que el idioma mongol no parece fácil de pronunciar. En cuanto al idioma coreano, puedo decir que no parece muy difícil de pronunciar. Pero si algo me ha enseñado la vida es que si un idioma es fácil de pronunciar para un hispanoparlante, la persona que hable ese idioma hablará fácilmente el español. Por ejemplo, varios coreanos hablan bien el español y dicen que es más fácil de pronunciar que el inglés. Por eso puedo decir que el idioma coreano no debe ser difícil de pronunciar. En lo poco que conozco el idioma chino mandarín, no parece muy difícil de pronunciar. El problema de este idioma es los tonos. Por último tenemos al colmo de los colmos, el idioma japonés. Es uno de los idiomas más fáciles de pronunciar para los hispanoparlantes. Este idioma se considera que es un idioma aislado, no tiene ninguna relación con otro. Hay algunas similitudes con el coreano. A pesar de tener esta condición de idioma aislado, guarda muchas similitudes con el español en cuanto a pronunciación. Como dijo alguien una vez,
Parece español con sasi susetsu. Si han escuchado la expresión kawaii, en japonés se dice exactamente igual. Si ven palabras como sayonara, gomenasai o neko, son fáciles de pronunciar. Curioso que el inglés sea difícil de pronunciar a pesar de que es un idioma indoeuropeo y que tiene mucha influencia del latín, mientras que el japonés no es un idioma indoeuropeo, no guarda ninguna relación con el español y no tiene influencia del latín. También hablando con otras personas que les gustan los idiomas, muchos decían que habían logrado dominar varios idiomas, pero seguían teniendo problemas con el inglés. A muchas personas no les gusta estudiar idiomas porque creen que van a encontrar una pronunciación difícil, como pasa con el inglés. Pero como pudimos darnos cuenta, hay varios idiomas que son fáciles para los hispanoparlantes. Así que tomen sus instrumentos y canten en varios idiomas y pronuncien sin ningún miedo, porque su lengua nativa, el español, les va a ayudar a tener una buena pronunciación o por lo menos entendible para los nativos. ¿Qué pasa que no están estudiando idiomas? Vayan, inscríbanse, compren libros, vayan a la biblioteca, estudien idiomas, ¡vamos!